Estaban la hermana y otra. Han estado estos días. Aquí arriba. Ahí están todas. Pero esta becerra no aparece. Ni viva ni muerta. De momento. Aquí han estado la hermana. La hermana estaba por aquí, que yo la veía desde allá abajo todos los días. La hermana y otra. Y unos becerros han estado por ahí comiendo por esta ladera. A ver si se ha pasado la lama para allá, pero para ahí no hay rastro de haberse pasado. Es que aquí hemos estado todos los días, venimos. Bueno, yo he estado aquí sentado muchas tardes y escucharía bramar, se hubiera quedado encanchalado o algo. No hemos escuchado bramar ningún día ni nada. Pero ya esta mañana, cuando han bajado allá abajo las que faltaban, y esta no ha bajado, pues ya es cuando la cosa se pone un poco seria. Creo que no. No encuentro ni viva ni muerte. Que traen los perros y patear para aquí todo esto a ver qué ha podido ser. Es desde el sábado pasado. No, este sábado no, es el lunes. El lunes pasado, el día de Año Nuevo, desde ese día para acá no la he vuelto a ver. He estado mirando, venga, mira, pero estaba la hermana para aquí, y dije, pues estaban para aquí unos becerros, pues estará para aquí comiendo con ellos, estaban para aquí todos los becerros comiendo. Pero la vaca sin mamar, dice, pues. También ya la becerra va grande, digo, ahora mismo la vaca la está destetando, porque son ellas las que quitan a las crías de mamá. Pero, chacho, que esto ya es preocupante. Y se caen, se pueden caer, se caen enganchaladas, los pozos, donde sea. Pero es que es una cosa rara. Rara, que no escuchar ni bramar nada. No, me quedo sin internet para aquí. Ni veis ideas. Voy a volver a bajar a las vacas. Pero es que esto es una cosa más rara que echarle de comer aparte. Una vaca grande, sí, pero es que esta no sé yo. También, ¿os acordáis que se pasó una negrina para acá y al final la encontré aquí? Pero es que no hay ni huellas ahí. Y es que han estado varios días los becerros todos. Estaban por aquí comiendo todos los chotos. No aparece ni viva ni muerta. A volver a bajar. Es que no, porque es que estamos ayer el muchacho y tampoco está la vaca sin mamar. Pero bueno, como faltaba la hermana que estaba para aquí, no la veíamos desde abajo. Vamos, que la he visto hasta con los prismáticos. Dice yo, están ahí arriba, no bajan para abajo. Qué raro que no bajen. No bajen. Y ahora han bajado las otras y esta no baja. Se corta todo el rato, os voy a dejar, no tengo internet. Toda la tarjeta nueva, que aquí se ve súper bien con ella ahí abajo, pero aquí arriba. Cago en 10, macho, la pobre becerra, ¿para dónde andará? Cosas de la vida. Aquí están los rastros recientes de los becerros, no os he dicho yo que estaban aquí. Yo he visto aquí todos los días. Pero para allá no ha pasado ni uno. Pues desconfiado de que se ha pasado para allá y no puede pasar para acá, pero estaría la madre aquí bramando y ahí fuera no hay ni una pisa de ninguna vaca. Aquí sí, aquí han estado todos los becerros, estaban para aquí. Cosas inexplicables de la vida. ¿Que le han pegado un tiro? Puede ser. Se ha caído en algún sitio, esté caída en algún sitio, también puede ser. Pues son pisas de vacas grandes.
Ahí hay huellas de botas, de agua, de una persona. Agua en 10. No, y para aquí muerta no está, porque no se ven buitres. Si no tenían los buitres aquí, que han andado las vacas, las novillas esas, las becerras, han estado todos para aquí. Aquí cuando hay algo muerto están todos los canchales llenos de buitres. Eso sí es cierto. Jau en 10. Vaya Reyes. Bonita que era, no quiero decir quién es porque más bonita era. Vamos, yo estoy que está metida en algún sitio. Muerta no tiene. Bueno, aquí hay garbancera comida, mirad. Lo mismo ha comido garbancera y ha muerto. Está la garbancera comida, mirad. Y ahora está la garbancera aquí comida, mirad. No veis las puntas que está comida. La garbancera se muere si la ha comido, ¿eh? Está comida. Aquí se han muerto ya muchos novillos y toros y vacas con la garbancera. Acá comió garbancera la bicha esta. Acá ha comido garbancera. A veces no muere, pero quedan encrujadas, quedan hinchadas con un bote. Y se quedan 3 o 4 días para ir a montar. Si las coge, las curas, pero si no, revienta. Garbancera. Porque está comida y la garbancera. Y esta está entonces para allá agazapar en algún sitio hinchada con la barriga como un bote que le duele. Coja postáis que aparece para aquí, toda hinchada para ahí escondida. Se amontan, se inflama la barriga, no pueden andar, revientan o mueren, pero a lo mejor si no ha comido mucha, está el animal encurujado para aquí y ni braman ni nada porque les presiona el pulmón y mueren. Wendy. Seguro que ha reventado ahí. Ahora se te muere para aquí y tienes que sacar la rastra para que se lleve el camión. Cuando caiga, nosotros los ganaderos de sierra nos tenían que dejarla donde se han muerto. Esta está para aquí, o muerta o media reventada de la garbancera. Claro, estos días de frío que hizo, pues ha comido garbancera. A veces no mueren, se quedan escondidas, hincha la barriga hasta que se le pasa la inflamación. Pero... Ahora sí que tengo la pista clara que puede ser garbancera. Garbancera o un tiro, no hay más. Voy a por los prismáticos, se ve ahí una cosa blanca. Esta comió garbancera. Está esa garbancera comida. Seguro que miro y tiene que haber más plantas comidas. Mirad lo que escribieron aquí. Yo nunca entiendo estas cosas. Pu. ¿Y una esto qué? ¿Puntos o qué es esto? ¿Qué significará esto? Lo podéis ver. Pum. Puntos. O putos o algo así. Está todo escrito para aquí de cosas así escritas. Aquí está todo, porque no, aquí está la marca de la de esa. Esta ha comido garbancera, está para allá montado, muerta o media muerta. Alguna historia, hay que traer los perros y patear para aquí todo esto. Ese es el sillón que os enseñé que está tallado. Buah, hay allí más garbancera comida, mirad.
Entonces la garbancera. Mirad, está toda comida. No la habéis comido de la... Esta la ha podido comer la novilla y esa también está conocida. Hace frío estos cachos de para atrás. Esta está muerta para aquí seguro. Está muerta o está encrujada. Esa planta mata un toro. Pero muerta estarían los buitres porque ayer hizo un buen día. Yo también. Tiene que estar encrujadas, se encrujan. Se hincha la barriga. Ahora está la que se salva, no vuelve a tocar la garbancera. Ya no la vuelve a tocar. Cago en 10. Mira un conejo, una liebre. Dios, cómo se iba la liebre por ir para allá, estaba aquí. Se ha comido garbancera aquí, muy lejos no tiene que estar. La garbancera en cuanto que la comen al momento le empieza a fermentar. Se hinchan y cascan. Unas revientan, otras no, pero... Chacho. Con lo bien que está la gente que no tiene ganado. Si tienen razón los políticos, que no quieren que tengamos animales, tienen razón. ¿No ves? Tú todos los días tienes un percance. Son más cosas malas que buenas. Esto tienes que tener un aguante que vamos. A buen día. Y siempre a la que más te gusta le pasa algo. Cago en 10, macho. Me quedo sin la becerra. Ay Dios mío, ¿por qué me abandonaste, Dios? Nunca le des aceite con garbancera, si das aceite o la cargáis en el acto. Estas son cuevas de pastores, no veis las piedras. Vamos a subirnos aquí a ver si la vemos por ahí. Si oliera pocho para aquí. Pero es que no hay buitre. Toma, y bien. Cago en 10. Nada, me voy a por los perros y vamos a patear esta barrera para aquí. Esta está para aquí a montar. Está comido garbancera, se ha muerto, se amonta, se hincha la tripa y se gazapan, se acobardan y se quedan echadas hasta que os asfixian o viven, no queda otra. Es la ley natural. Esas plantas están llenas de plantas, así no las puedes quitar, eso es así. Tienen que acostumbrar.
Esa planta antes solamente había allí arriba solamente había. Y se han muerto cabras, bueno, se han muerto novillos, se han muerto de todo. Pero se nos está llenando todo. ¡Y! Muy lejos no tiene que estar. Porque ha comido ahí la planta, muy lejos no está. Se ha comido, andaría para allí. Es que para allí no tengo internet. Ahora paro y voy para allá. Porque para aquí se veía para aquí la vaca tumbar el sol. Esos son trabajos de investigación. Ahora hay que averiguar dónde está. Yo al ver eso comido ya me quedo un poco más tranquilo que no le han pegado un tiro. Porque al ver la planta comida sé que ha sido ella. Porque si le pegan un tiro, pues no sabes quién ha sido. Pero cuando ves las plantas que han comido planta tóxica, como que esa planta, esa mata un toro, pues dice, pues esto es que la ha comido la novilla y la novilla se ha echado para aquí. Y ahora si está muerta, pues si la encontramos con los perros. Y si no, pues cuando algún buitre, pero qué raro que un día tan bueno como no haya buitres por aquí. Esa planta la arrancas, la garbancera, es nitrógeno puro, la entierras en un árbol, es un abono. Bueno, para las patatas, siembras patatas, cortas de esas plantas, te tiras esa planta en las patatas, coges patatas, coges patatas como nunca, es puro nitrógeno. Eso revienta, eso es un abono, vamos, ecológico brutal, nitrógeno ecológico brutal. Así que los animales la comen y estallan. Eso tiene tapa de piedra, pues esto está en una cueva y se metían aquí entre los pastores. Pastores venid, pastores llegar. Bueno, pastores no, cabreros. ¿No veis? Pero hay de piedra y se metían aquí. Vamos a ver dónde estará, dónde estará. Ya me lo decía a mí aquella mujer urbanita que le picó el tabarro. Me decía una urbanita que vino un día conmigo y le picó un tabarro. En el campo solo hay cosas malas, no vuelvo a venir al campo. ¿Qué razón tenía la urbanita? Para aquí entre zarzas, plantas tóxicas, tabarros, víboras, alacranes. Aquí nada más tenemos cosas malas en el campo, es verdad. Uy, aquí está comida la garbancera más comida. Mira, sigue comida. ¿Qué razón tenía la mujerita? No vuelvo a venir al campo. En el campo solo hay cosas malas. Hoy están todos estos míos para Madrid que han ido a ver lo del Rey León. Están a Gran Vía, van. Están a Madrid, se han ido a Madrid esta mañana todos y todas. Tengo que encontrar a este animalito como sea. Oye, tiene que aparecer vivo o muerto o como sea. No se puede. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que los perros desaparecieron y nunca aparecieron, ¿eh? Eso les pegaron un tiro y se los metieron en un coche y los tiraron para ahí lejos. Estaban siempre que les molestaban. Hoy mismo están cazando donde tengo las avileñas. Donde tengo las vacas van allá a meterse siempre. Ahí hoy están esta mañana. Los perros están que les molestaban a los jabalines, que se los espantaban los jabalines, que los jabalines, tenían unas ganas a los perros que no veáis. Y desaparecieron los dos perros. Voy a mirar para allá abajo, a ver. Entonces esta sí, yo creo que ha sido de la hierba, ¿eh? Ha sido de la garbancera. Porque se ve mucha garbancera comida. Ay, Dios mío. Ay, Dios, ¿por qué me abandonaste?
Hoy es domingo, el día del Señor, ni vamos a misa ni nada. Esto no puede ser. No le habéis comido a la punta de la garbancera. Esta ha sido la novilla, esa ha comido la planta esta. Si no ha muerto, pero es que hay mucha comida, mira, aquí hay más comida. Está toda despuntada, es que han comido mucha, ¿eh? Os dejo, voy a llamar a la mujer para decírselo, a Miriam. Que ya parece ser que puede ser de la garbancera. A lo mejor no está muerta, es que se hinchan y se esconden, se echan en el suelo. No se pueden mover, un dolor de barriga fuerte. Somos 1000 manos. La primavera. Y como es una cosa que le duele, entonces ellas buscan un sitio y se quedan escondidas, ¿no? Y te cuesta encontrarlas más por eso. No es una planta que te mata en el acto, esto es una planta que se le hincha la barriga, se van asfixiando, el animal se encuentra mal, va andando y se echa, busca un esconderse. Y se echa y te cuesta encontrarlas un montón. Cuando es una muerte de repente muere en cualquier sitio. Pero así el animal se encuentra malo, empiezan a andar y se esconden. Voy a ir a ese canchal de ahí a ver ahora. Si en el campo nada más hay que cosas malas. ¿Qué razón tenía aquella mujer? En el campo te puede picar una víbora, te puede picar un tabarro, te puede picar un alacrán, te puedes partir una pierna para aquí. Claro, es que en el campo nada más hay cosas malas. Las ciudades tienen escaleras eléctricas para que no hagan esfuerzo, ascensores, por todos sitios hay bares y restaurantes para que comas todo lo que quieras. Es que no tiene comparación, no tiene comparación. Y ahora aquí la lana de una oveja. Pues aquí se ha tenido que morir también una oveja para aquí cerca. ¿Dónde va? Madre mía, lo que da dinero, digamos lo que digamos, lo que da dinero son los bares. Están los bares a reventar como nunca, ¿eh? A día de hoy lo que está dando dinero, lo juro, son los bares, ¿eh? Pero si están los bares y los restaurantes, pero un montón de turnos de comida, venga comida. En España hay dinero, pero dinero, ¿eh? Ayer allí en ese pueblo, eso tienen que estar ganando los bares por millones. Luego se quejan. Que si no os dais cuenta, cualquier fiesta de cualquier pueblo, que se ponen a reventar los bares como nunca. Antes era lo de la discoteca, lo de la noche se ha quitado, ahora esto todo el día. Madre mía, el dinero que yo estoy por montar un bar, porque es que, chacho, y luego a los camareros le pagas por una miseria fuera. Los camareros no protestan. Pero eso gana dinero, pero dinero. ¿Cuántos billetes meterán por hora? Las máquinas estas de las tarjetas. Esas máquinas tienen que echar humo. Venga a cobrar. Venga ronda. ¿Tú te crees que un cacho de cerveza que te la bebes de un trago así, chiquinina? 2 cervezas, 3,60 me cobraron ayer. Pero y no ganan. Dicen que no ganan y van todos pisos en la playa. No sé. Hostia, eso sí, es que da dinero los bares. A mí que no me vengan diciendo nadie que España estamos en la ruina, porque eso es mentira total. Ir a cualquier restaurante, a cualquier bar, están a reventar. Pero pim, pam, billetes. Las cajas registradoras, según las abren, ya no cogen los billetes allí. Cago en 10. Eso es cierto, eso yo no sé, pues ¿cómo? Eso a mí que no me diga que hay crisis, porque eso ya me da cuenta, es mentira.
Y el sueldo que tiene que tener la gente, pues yo no me lo puedo permitir. Madre de Dios hermoso. Pim, pam, y pim, pam, a tarea. Los de los bares vengan a coger billetes y billetes y billetes. Ya no dan abasto, macho. Las máquinas estas ahí petadas de billetes, las máquinas registradoras. Salen los billetes, las máquinas estas de cobrar con la tarjeta, todas calientes, tanto pasar tarjetas allí. A buen día, venga comida, venga comida. Diosito mío. Decimos que hay crisis. Sí, sí, eso lo ven los políticos dicen, pues ves tú qué crisis ni qué boba, aquí no hay crisis maldita, aquí ganamos dinero todo. Te montas un cachobar, coges un cachobar, pero era en un pueblo de estos como el mío, ¿no? Pues aquí, encima que hay poca gente, te arruinan, pero te montas un cachobar en cualquier ciudad, te forras a ganar dinero a discreción y que no digan que no. Que no vengan diciendo los dueños de los bares que no ganan, que eso lo vea hasta un tonto. Estate allí mirando las cuentas. Nosotros la comida de ayer, 180 euros la comida, más después 2 copas que nos bebimos, una Inés, otra yo, y el café. Y luego te gastas 180 en una comida, 200 euros en una comida rápido, 300 euros te gastas en una comida. Pasa que está todas las navidades sin salir y no habíamos salido ningún día, que hemos estado súper liados. Ya, pues vamos a gastarnos. Pero que va toda la gente que está en los bares a reventar, que a mí no me cuenten milonga, que es que están a reventar. Estaba Plasencia el otro día de los Reyes, que estaban los bares allí un tío cobrando billete y venga billete. Y venga billete. Eso es cierto, eso lo podéis ver cualquier persona que salga por ahí. Cualquier bar están a reventar. La gente gasta dinero, gastamos todo. Cada buen día me he enganchado. Cada buen día es parte para adelante. Es que eso es alegría. Nunca ha estado España tan alegre como está ahora. Y digan lo que digamos, ya podemos decir que digamos que eso es así. Aquí todo el mundo va arreando estufa, dirá toda la gente aquí por si nos vuelven a confinar. Eso ha sido la pandemia, se ha puesto la gente a gastar. Pim, pam, aquí bebe cubatas todo Dios. Cacho cubata que te echan un montón de hielo. 6 euros y pico. Madre mía. Una cerveza que te la bebes de un trago. 1,50 €, 1,60 €. Madre mía. Madre mía. Y todavía te dice el del bar. Está la cosa muy mal. Lo que está mal es para nosotros, para los que estamos para aquí. Pero la hostelería está ganando dinero como nunca. Como nunca está ganando la hostelería dinero. Y que no me digan a mí que no. Porque yo lo veo. Hay las costillas. Toda la noche, también toda la noche sin dormir con la pierna. Tengo este músculo inflamado. Un músculo aquí que me está matando. Hay que traer los perros, porque los perros andan patear más y huelen más. Hay que traer los perros, porque esta tiene que estar para aquí. Esta está para aquí media muerta o media moribunda o muerta. No, yo voy a abrir un bar, me lo estoy pensando, en serio. ¿No? Me cago en 10, todo Dios allá arreando tuba, todo Dios. Aquí ya no se tira para atrás nadie. Y la gente ronda, que pagas una ronda y si ya se te va 50 euros, 30 euros. Pues sales con 50 euros y no haces nada. Madre mía. Luego dirá el repeinado el presidente del gobierno. Luego dicen esta gente que España va mal. Sí, sí. ¿Sabes lo que me dijo a mí un riquino, un corbatina, un político riquino? Que hice mucha manifestación del sector primario. Y vais todos con zapatillas de 100 y pico euros y chaquetas de 200. Eso me dijo un corbatina. Le dije, ¿tú qué quieres? ¿Que los del sector primario estemos con alpargata? ¿Eso es lo que quieren? ¿Que los del sector primario estemos con alpargata? Eso me dijo un corbatina. Que íbamos a las manifestaciones con zapatillas de 100 euros y botas de 200 y chaquetas de 200 euros. Entonces, ¿qué quieren? Que estemos con alpargata y con un sombrero. Wendy, es que es disjusto, no encuentro la novilla.
Eso quieren. Que estemos con alpargata. Que hay que vivir la vida, hombre. La vida se va. Y la juventud también. Mira lo que ha sido Napoleón, lo que fueron los grandes del mundo y todos han fracasado, han muerto. Todo desapareció, nosotros igual. Nah, me voy acá, voy a buscar los perros, voy a bajar por ahí, por si hubiera bajado. Y me traigo para acá los perros a ver si la encontramos esta tarde, para mí. Hay que buscarla ya viva o muerta por todo lo que ha podido andar. Viva o muerta. Los muertos aparecen. No, yo esto de los bares, a mí que no me cuente nadie milonga que aquí en España hay dinero. Porque se ve. Cago en 10, macho. Todo dio a cubata y a tomar por saco. Oh, gin tonic, no sé qué. Ron con no sé qué. Yo la cerveza que... Madre mía. Esto no sé, esto revienta, revienta la burra. O yo no sé, o es que somos todos ricos y no nos enteramos. ¿Puede ser eso? ¿O es que somos ricos y os creemos que no? Porque yo no lo entiendo. Venga, Ron. Y venga cubata, y venga comida. Los restaurantes están todos a reventar, ¿eh? Pero es que no te dan, es que no te dan, tienes que pedir cita por adelantado. Olvídate ya, es que esto se ha puesto España a gastar dinero todo Dios. No sé, yo no sé. Así que a mí que no me cuenten, no, que no, yo ya me he dado cuenta que no, que aquí tenemos estos perras. Y es que España va muy mal para los de siempre. Vamos a pasar por aquí, por este pasillo. Qué Diosito mío. España es el país de la fiesta. Somos los mejores. Vienen estos franceses que van con los hocicos, que vienes con los hocicos. Me cago en Dios. Le damos 100 vueltas a cualquier español a todo eso. Vivimos la vida. Es el país de la alegría. Siempre lo ha sido España. Que a veces no la quieren quitar, pero bueno. El país de la alegría. Alegría, alegría. No vaya, aquí se busca una piedra para pasar. Se agarra un poco la alhambra para no romper el pantalón, con que los tenemos todos rotos. Vienen los ingleses y toda esa gente que en sus países están todos como amargados. Y les da envidia que los españoles disfrutemos la vida. La vida hay que vivirla. Está para eso. Sin hacerle nada mal a nadie, pero divertirse. Buah. Pero es verdad que dinero tenemos que tener porque yo lo veo que los restaurantes están a reventar. ¿O no es verdad, tonto? No. ¿A que sí? ¿A que están todos los bares a reventar? Y pimpa, y ronda, y otra, y otra. Y echa otra. Pon otra aquí. Y no, pago yo. Y se riñe la gente por pagar. Que he dicho que esta ronda la pago yo. Y el otro, no, que la pago yo. Tú pagas la otra. Joder. Ay, Dios mío. Toca otra san. Cago en Dios, yo solo para aquí todo el año por el campo, Un día como hoy que podría haber para aquí gente haciendo senderismo y tal. Nada, el campo abandonado. Ya me lo decían a mí. Aguanta con el ganado que al final tendrás todo el terreno para ti solo. La gente está quitando todo el mundo ganado. Ayer fui al puerto de Beja, fui al bar de Chinato. Cuando veníamos para acá, entramos allí en el bar de Chinato a tomar algo. Suelo ir algunas veces por allí. Ese sí que también es un buen autóctono, el Chinato. En Puerto de Beja. Cago en 10. Le compré ayer un regalo para
Para el muchacho y para la novia del muchacho tengo en el coche, lo tengo que ir a dar. No sé si se ha ido también en la Madrid. Es que Plasencia está bien situada, porque Plasencia es una ciudad que está en el medio. A Madrid tarda 2 horas y media. Y a Salamanca todo. Plasencia es una buena ciudad por eso. Pues está en un buen sitio, un punto estratégico. Hay una ruta de la Plata. Bueno, os dejo. Voy a bajar por allí, si aparece os la enseño y si no voy a buscar los perros y esta tarde los buscamos para aquí, a ver. Iba a ir a Plasencia esta noche, que vienen estos para acá, pero no iré. Mañana viene Miriam ya para acá. Voy a coger eso. Ya os diré qué he pasado.